Así que, pues bueno, les voy a presentar de una vez. Como tal, solamente pues me voy a enfocar es en dos partes de Visual Studio Code. Una es la ejecución de Apex, que me quedó mal escrito, anónimo como tal, o ejecutar pues bloques anónimos desde Visual Studio en vez de la consola desarrollador, y pues de actualizar los metadatos también desde Visual Studio, que eso es parte de lo que estarían haciendo para el proyecto, que sería descargar los metadatos de la instancia y enviarnos a nosotros simplemente una carpeta comprimida con estos datos. Entonces, voy a empezar primero acá listo, por por Visual Studio Code. Un consejo, por ejemplo, en este momento no me acuerdo ni siquiera de cuál es la contraseña de la instancia que usé la vez pasada, pero afortunadamente pues esto guarda la autenticación apenas uno la conecta por primera vez. Entonces, pues lo que voy a hacer acá es que yo ya estoy en la carpeta en la que tenía el proyecto que creamos la vez pasada, y si pongo Control Shift P, acá yo puedo decir Open Default Org. Y eso acá lo que hizo básicamente fue abrir el usuario que se había configurado en la URL que habíamos puesto, y me abrió pues fácilmente la instancia. Yo no tuve ni siquiera que poner usuario y contraseña, sino que automáticamente pues ya se metió a la instancia en la que estaba. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo ejecutar como Apex anónimo. Digamos que es el momento en el que uno quiera ejecutar algo de prueba, lo hace desde esta pestaña como mostró la vez pasada Giovanni, que es Debug, Open Execute Anonymous Window, y acá esto uno puede ejecutar lo que desee. Entonces, em, puede escribir acá, por ejemplo, string nuevo texto. Bueno, este es un nuevo texto. Y luego simplemente voy a poner system.debug, nuevo texto. Solamente quiero que se ejecute esto y ya, mm, para ver qué sucede. Entonces, si yo le pongo ejecutar, pues esto saca el log de que se acaba de ejecutar algo. Y si pongo debug only, pues acá aparece el debug que acabo de poner. Esto se puede hacer tal cual en Visual Studio Code, haciendo lo siguiente. Entonces, si yo estoy acá en mi nuevo proyecto, en la estructura de las carpetas, si ustedes ven, ya no es acá en donde se encuentran toda la carpeta fuente del proyecto que uno crea, sino acá al lado en donde dice scripts está Apex. Entonces viene por defecto este que está acá, y este texto de prueba para Hello World. Entonces acá tal cual les dicen como puede correr este bloque de código corriendo cualquiera de estos dos comandos. Entonces yo, por ejemplo, acá si pongo Control Shift P, execute Anonymous Apex, este lo que hace es ejecutar lo que yo acabo de seleccionar acá, el texto, en la instancia en la que yo estoy conectado. Entonces vamos a ver. Acá lo empieza a correr y dice listo. De hecho, también imprime acá todo el log de lo que se acaba de ejecutar, pero pues digamos que ya termina siendo mejor, ya cada uno donde desee verlo. Pero pues para que sepan, acá también se encuentra, si uno no se quiere meter a la consola de desarrollo. Yo, por ejemplo, acá ya puedo ver que voy a ponerlo acá, sí, acá, my name is, enter your name here. Esto fue lo que se imprimió acá. Estos son los debugs que se imprimieron.
y acabo de ejecutar el código tal cual. Entonces, por ejemplo, para lo que nos mostraba la vez pasada Giovanni, em, que yo podía poner acá banderas para la ejecución o pues puntos de breakpoints para hacer el debug. Y había un paso en el que uno simplemente tenía que ejecutar el código, pues se puede hacer tanto desde esta parte de acá como desde la consola, en caso de que no quieran abrir la consola de desarrollo inmediatamente. Y lo otro que deseaba mostrarles, aunque se no se utiliza tanto, porque pues en ese caso sí, digamos que termina siendo más amigable la interfaz de la consola de desarrollo, es este editor de sentencias SQL. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá select name, eh, ¿qué otro campo tendrá? Bueno, select name from account. Y acá me aparecen todas las que acabo de consultar, tal cual. Y si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, que fue algo que vimos la vez pasada, busco todos los contactos en la misma cuenta. Contacts, esta es la lista relacionada. Me aparece acá en una columna todos los contactos de- que acabo de buscar. Digamos que los mete todo en la misma columna. Y esto mismo pues se puede hacer también directamente desde Visual Studio Code. Entonces, por ejemplo, acá también dice en el ejemplo de muestra dice que se corra el siguiente comando. Entonces, execute SQL, SQL with currently selected test. Y la idea es usar el REST API. Entonces, pues, por ejemplo, acá imprimió la respuesta, acá mismo, directamente en la consola. Y lo mismo para esta sentencia que tengo acá, también puedo hacer lo mismo. Execute SQL query. Y nuevamente acá están todos los datos. Entonces me imprimió. Esta es mm, este es el nombre, la columna del nombre de la cuenta. Y esta es la columna del nombre del contacto y del apellido del contacto. Y así la va imprimiendo uno por uno. Sin embargo, pues este es bastante diferente ya a verlo desde acá, que uno inclusive puede copiar directamente un texto o todo este pues, formato JSON que exporta acá. Entonces, pues ahí sí, depende cómo lo deseen. A futuro igual Salesforce va a ir evolucionando sobre esta consola de desarrollo para hacerla más amigable y para inclusive mejorar estas consultas. Pero por ahora, quizás sea más amigable verla desde la consola de desarrollo directamente. Pero pues ya saben que ambos puntos se pueden poner sin problemas. En caso de que tengan algún problema accediendo directamente desde algún navegador, pues también se puede intentar desde Visual Studio, pues también uno se ahorra, digamos que recursos en el momento de desarrollar, puede que rinda más. Y eso por el lado de ejecutar códigos anónimos, pues ejecutar bloques de código anónimo, ya sea en consultas o en Apex. E inclusive, pues eso también va a retornar lo mismo, errores en caso de que haya algún error. De hecho, también aprovecho y les muestro. Si yo intento ejecutar un código que no compila, como que le quito un punto y coma acá, e intento ejecutarlo,
arroja directamente un problema acá y dice unexpected token. Pues claro, algo sale mal. Y ahí nuevamente execute. Si lo vuelvo a ejecutar, ahí sí se ejecuta bien. Y lo mismo para una sentencia. Por ejemplo, si le quito acá la coma, que es algo muy común. No se le olvide la coma entre algunos parámetros. Entonces también nuevamente pues retorna un error acá en la consulta. En caso de que la consulta no compile. Y eso era por la parte pues ya de ejecución anónima. Mm, En caso de que lo quieran hacer de esta manera. Aunque sigue siendo muy común todavía hacerlo desde la consola de desarrollo. Pero como les digo, va a haber bastantes evolutivos a medida que uno entra. Sobre todo, sobre la consola, sobre Visual Studio. Digamos que uno está cada 3 meses aprendiendo algo nuevo de Salesforce, porque en cada release sale algo nuevo que toca tener en cuenta, o que le facilita a uno la vida. Y lo otro que quería mostrar era descargar y actualizar la metadata. Digamos que para ese yo, en lo personal, utilizo un- una extensión. Sin embargo, pues hay muchas maneras de hacer eso. Eh, pero yo utilizo un componente, una extensión de Visual Studio personalizada que se llama XML Generator, creo. SFX Package XML. Voy a ver cuáles son los que tengo instalados más bien. Acá directamente. Este. Este que ven acá es el que yo utilizo pues para actualizar, descargar o exportar metadata desde o hacia una organización en específico. Eh, en caso de que les interese, ahí mandé eh, el texto, aunque les va a pasar el link. Sin embargo, pues la idea es que lo busquen directamente con el nombre, ya ahí en Visual Studio. No hay necesidad de meterse desde internet, sino ya desde Visual Studio se busca y se instala. Y este que nos permite, lo que pasa es que nosotros podemos guardar todos los metadatos en una estructura XML en la que querramos guardar todo. Entonces acá pues es muy importante, es necesario crear esta carpeta manifest a la altura pues de la carpeta como padre del proyecto, está al lado de todas las demás. Y crear este archivo package.xml, pues ya está vacío, como pueden ver. Solamente es crear la ruta para que ahí mismo se actualicen los componentes. Y después lo que uno puede hacer ya con la extensión instalada es, de nuevo, Control Shift P. Este es Choose Metadata Components. Entonces, este es escoger componentes que yo quiero poner en mi XML. Acá se va a demorar un poquito en cargar. Y listo, acá dice listo, de qué tipos desea descargar cosas. Entonces, un ejemplo, clase de Apex. Y acá a la derecha me van a aparecer las clases de Apex. Yo selecciono este y le digo listo, selecciónelo. También quiero, no sé, creo que es que acá están todas, pero creo que no he creado en este momento objetos. Entonces voy a crear rápidamente un objeto en la instancia. Listo. Voy a crear un objeto personalizado. Crear objeto personalizado. Llame factura o facturas en plural. Factura. Y lo voy a dejar así tal cual como está. Permitir
todo implementado y guardar. Y en este también nuevamente siguiente. Voy a escoger cualquiera. Dinero. Y siguiente. Y guardar. Listo. Solamente creo un objeto personalizado y de una vez una ficha para poder acceder. Entonces yo acá sí pongo Custom Object, que es el que equivale a objeto personalizado. Acá a la derecha ahorita me va a aparecer apenas lo busque. Qué objetos personalizados tengo en la instancia. Es más, hasta trajo todos los objetos estándar de una vez, pero yo quiero solamente el mío, por ejemplo, factura. Si ya quisiera pues también descargar los demás, claro, pues también puedo añadir los demás. Y acá, por ejemplo, también van a estar los... ¿Dónde están? Ah, están acá con Custom Field, entonces yo quiero ver qué campos personalizados hay en, en general. Entonces acá, por ejemplo, todos estos pues, son campos personalizados que se han creado en esta organización, pero pues digamos que en este caso no va a seleccionar ninguno. Y ya una vez uno seleccione todo lo que desee pues tener en su ruta, pone update package.xml y esto ya de una vez genera el, el paquete. Es decir, eh, yo acá ya tengo, yo acá ya tengo la metadata que yo quiero tener en cuenta. Mm, no sé por qué la clase Apex creo que no se seleccionó, entonces voy a volver a seleccionar. No, si este está bien. Mm, listo. Ah, claro, acá simplemente lo que hizo fue decir de los tipos de Apex Class, tráigame todos los miembros que encuentre, porque solamente tengo una sola clase. Listo. Lo mismo se podría hacer, pues digamos que con todo lo demás, lo que sucede cuando uno pone seleccionar todo. Y ya con este package.xml yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Digamos que si yo, si yo solamente tengo este archivo y me estoy conectando desde un sitio desde cero, desde una nueva carpeta fuente en Visual Studio, yo inclusive puedo poner acá clic derecho y acá Retrieve Source in Manifest from Org, es decir, todo lo que esté en este manifiesto, en este XML, eh, descárguelo. Y lo que va a hacer va a ser tal cual eso, va a descargarlo acá en las carpetas del proyecto. Y entonces, por ejemplo, el objeto, ahora está acá. Acá me puso el objeto factura. Entonces, por ejemplo, ya cuando terminen de hacer su proyecto y ya sepan todo lo que debieron editar, pues también listo, pues cogen y hacen eh, este paquete y miran qué componentes de todos son los que desean, le actualizan en el package.xml y descargan todo. Ya después de descargar todo, pues lo que pueden hacer pues simplemente es exportarlo como un comprimido y eso es lo que vamos a estar nosotros eh, revisando para el proyecto. Entonces, si ven acá está Trigger en contacto, el que se ha creado hace un buen tiempo en la reunión de la vez pasada. Y acá están todos, digamos que estos son todos los datos que uno puede exportar entre una instancia y otra. Ya mm, sería pues muy útil en caso de, de tener que conectarse a nuevas instancias, por ejemplo. Algo que uno puede hacer es tener
un proyecto, crear una nueva instancia, crear un nuevo sandbox y simplemente con estas cosas de los metadatos, en vez de tener que desplegar todo uno por uno manualmente, pues simplemente desplegarlo desde acá, desde los metadatos de Visual Studio. Igual, digamos, como eso, pues hay muchas herramientas para hacerlos de otras maneras, pero pues esta es mucho más cómoda en caso de que deseen buscar más, pues también sepan que se puede Ant Migration Tool o hay una específica que tiene Salesforce entre instancias. Y ya pues la idea era mostrarles eso en la sesión de hoy, que son datos que digamos que les sirven ya tanto para desarrollar como tal, pues como para hacer el proyecto que es la intención de la sesión. Así que pues quisiéramos saber si tienen alguna pregunta del proyecto en específico, si se traba en alguna parte, con alguna instalación de algo en específico, pues nos hagan saber para aprovechar este espacio. Digamos que de aquí a que acabe la sesión, vamos a estar respondiendo preguntas del proyecto y de temas pues ya relacionados con el proyecto como tal. Sí, sí se puede, aunque pues ahí también termina siendo más amigable la pantalla de acá, pero desde acá creo que yo puedo crear uno. Creo que para crearlo como tal toca es usar la estructura XML. Es decir, pues por ejemplo yo puedo coger este XML que está acá y crear un... Es que no me crea... En vez, ¿será que no se puede create? Eh, New folder. Si yo quiero crear uno nuevo. Mm, Paste acá. Entonces acá, por ejemplo, tengo lo que hice fue prácticamente copiar la estructura de la factura y acá en alguno de estos tags debería estar el nombre de la factura como tal. Entonces, nombre de objeto personalizado. Y acá el label es objeto personalizado. Y acá objetos personalizados. No recuerdo si hay alguna otra parte. Debería haber otra parte en la que me esté preguntando por el nombre de API del objeto. Pero voy a intentarlo así. Entonces, desplegarlo a la organización directamente. Entonces, si ven, por ejemplo, acá lo que hice fue copiar un objeto que ya tenía creado acá en la estructura, ponerle acá en el nombre de la carpeta el nombre del objeto como tal. Este es el nombre del API del objeto. Y acá simplemente, bueno, acá en el nombre de este XML también le cambié el nombre exacto y acá al final, pues cambié el label, se va a llamar objeto personalizado, el label para varios objetos se va a llamar objetos personalizados. Y lo único que no me preguntaba también era al principio, pues por el nombre del campo name. Entonces, por ejemplo, si yo me meto acá a gestor de objetos, va a haber un objeto que se llame objeto personalizado. Entonces, digamos que sí se puede como tal, acá lo creé, acá se ve que sí se creó, pero pues ya depende cómo les quede más fácil. Digamos que yo diría que lo más fácil es
el código, mantenerlo en Visual Studio para la creación y demás, y todo el resto manejarlo directamente en la instancia. Entonces, crear objetos, también crear vistas del objeto, crear nuevos campos, pues también se puede ya desde la instancia. Ahora, pues ya si uno tiene un, un proyecto ya creado, muchos objetos personalizados, va a pasar de una instancia a otra, pues descargar todos los metadatos y pasarlos a la otra. Listo, voy a ir en orden. Veo que pues Eric nos pregunta que cuando está creando el objeto, pues no ha logrado que, que trabaje bien para agregar la cantidad de productos a la misma factura. Entonces, ¿eso qué significa? En caso de que tengan alguna duda de qué significa eso. Nosotros tenemos acá eh, producto. Voy a poner un nuevo campo que va a ser una relación. ¿Listo? Es decir, un lookup a otro objeto. Y el objeto otro va a ser factura. Aunque en este caso me preguntó si era master detail. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero, por ejemplo, hacer sumas a un objeto hijo, es decir, una factura va a sumar varios campos del objeto producto, solamente se puede si se crea una relación master detail, básicamente. Si yo lo creo como una relación lookup normal, no nos va a permitir hacer sumas sobre los productos hijos. Es decir, nuevamente, yo tengo una factura que tiene varios productos, yo quiero sumar sobre los campos de los productos. Em, para hacer eso necesitamos que la relación entre producto y factura sea una relación master detail, maestro detalle. Y listo, la siguiente pregunta es ¿cómo puedo usar en la org una clase o un trigger creado en Visual Studio Code? Entonces, no sé a qué se refiere exactamente. Si yo creo acá, entonces yo acá vine y creé una nueva clase de Apex. Entonces yo tengo que, nueva clase de Apex otra vez con la dislexia ahí. Nueva clase de Apex. Y yo quiero utilizar esta clase directamente en la instancia, lo único que tengo que hacer es deploy. Apenas uno le ponga deploy, eso ya está, eso ya está en nuestra organización. Digamos, para que funcione, pues lo único que uno tiene que hacer es desplegarla. Si uno quiere verificar que ya esté, pues se mete a la consola de desarrollo directamente y abre toca actualizar. Y abre la clase, nueva clase de Apex. Lo mismo para los triggers o para cualquier cosa, solamente desplegando. En cuanto ajá, exacto, en cuanto al proyecto. Y ya voy a seguir. Entonces, también en cuanto a la pregunta de que si el contacto se puede usar el objeto estándar, sí. Y por si acaso también para futuros desarrollos, no solamente la idea es usar la menor cantidad de código posible, sino la menor cantidad de objetos personalizados posibles. Es decir, cuando uno está haciendo un desarrollo
Ya en el momento de realizar un objeto personalizado o un campo personalizado, uno no debería ponerse a sobreescribir el objeto contacto para representar personas o clientes, ni crear un campo nombre aparte o un campo teléfono aparte, porque ya vienen con Salesforce. Entonces, siempre que, siempre que se vaya a hacer un desarrollo, toca mirar qué objetos hay en la instancia que se van a utilizar, y pues hacer lo posible por no tener que crear muchos objetos personalizados. Porque Salesforce tiene muchas cosas eh, hechas casi que de intento personalizadas para objetos estándar como oportunidades, contactos y cuentas que no funcionan de la misma manera así uno lo haga completamente personalizado. O pues uno lo puede hacer así, pero se demora mucho más tiempo. Y en cuanto a la pregunta de Miguel sobre el tema de los descuentos, lo pueden hacer de la manera como ustedes deseen. No va a haber una condición de cómo manejen los parámetros de su proyecto, demás. Digamos que es más que todo para medir cómo les va con un trigger, con un caso de uso en específico, objetos y campos personalizados. Listo, voy a hacer un ejemplo de la relación, pero voy a mirar si con oportunidades y contactos se puede o no, porque oportunidad ya tiene un campo master detail con la cuenta. Yo creo, Nicolás, que es mejor hacerlo con un objeto personalizado. Listo. Pues voy a hacerlo con los dos objetos personalizados que tenemos. Entonces acá voy a tener objeto personalizado. Digamos que una factura tiene por ser una factura, tiene varios objetos personalizados, ¿sí? En este caso lo voy a hacer así. Una factura tiene varios objetos personalizados. Entonces yo acá en campos y relaciones, desde objeto personalizado, pongo relación de búsqueda, relación principal detalle. Esta es la master detail. ¿Listo? Esta es la que nos permite hacer cálculos desde el objeto padre, que en este caso es el objeto factura, hacia el objeto objetos personalizados. Entonces acá voy a seleccionar como padre factura, objeto eh, que factura padre. Y este es el nombre de la lista relacionada. Listo, los registros. Siguiente, siguiente y siguiente. Listo. Listo, en este caso, un objeto personalizado tiene una relación con un objeto padre, que es la factura. Es decir, un objeto personalizado no puede existir sin que exista una factura. Eso es lo que significa principal detalle. Si fuera relación de búsqueda normal, sí podría existir sin ese campo, pero en este caso eh, no puede existir un objeto personalizado sin una factura. Eso es lo que significa. Y por ejemplo, si desean hacer algún tipo de suma sobre los objetos hijos, uno se puede ir directamente hacia factura
Y acá directamente crear un nuevo campo tipo fórmula que me sume, no, que tipo resumen. Este de acá. Que este lo que puede hacer es yo crear un resumen sobre en total cuánto me suman todas las facturas. No sé, campo resumen factura. Por favor, tengan en cuenta que este campo resumen en inglés lo encontramos como Rollup Summary. Por si de pronto tienen la org en inglés y pues, no encuentran el campo como tal resumen, se llama Rollup Summary File. Sí, de hecho, pues uno se acostumbra a estar en la instancia en inglés por lo general. En caso de que no sepan dónde cambiar el idioma, se puede acá directamente desde usuarios, usuario, que este es el mío. Y acá al final está modificar y el idioma en inglés, por ejemplo. Digamos que pues eso ya como la mayoría de la documentación va a estar en inglés y los trailheads pues por lo general también están algunos en inglés, otros en español, pero los proyectos los suele realizar para convalidaciones en inglés, pues digamos que conviene tenerlo en inglés. Y así ya cuando yo me meto acá nuevamente, ya todo está en inglés. Entonces se llama Rollup Summary. Y la relación maestro detalle pues es Master Detail, que es este de acá. Mm, Facturas, cuenta, número, facturas. Y yo lo que voy a decir es sobre el objeto personalizado, haga una cuenta de todos los registros. Entonces, si yo voy directamente a crear una factura, mm, nueva factura. Aparece que el número de facturas, me quedó mal el nombre. En vez de decir número de facturas, debería decir número de objetos personalizados. Voy a editar esto. Puse cancelar. Sí. Listo, guardar. Sí, buenas. ¿Esto qué? Turururu. Número de objetos personalizados. Está acá. Y acá en la lista relacionada que está acá, yo puedo crear un objeto personalizado. Que llame nuevo objeto personalizado. Y acá me cuenta sobre esa lista, aunque como modifique el objeto, creo que hay un error de cálculo. Segunda factura. A ver qué. No entiendo esto.
Yep, yep, yep. No la quería actualizar. Vamos a borrar el campo y volverlo a crear. Nuevo número de objetos. Rollup summary. Número de objetos. Objeto personalizado. Count. Next. Next. Save. ¿Cierto? Y ahora sí. Número de objetos me lo va contando automáticamente como 1 en este caso. Sí, este tipo de campos solamente es posible porque los objetos personalizados tienen una relación con factura de master detail. Si yo intento hacer eso desde una relación lookup, no aparece la opción simplemente. No aparecería. Digamos que acá, al intentar crearla, esta opción ni siquiera estaría disponible, la del rollup summary. Efectivamente, como dice Giovanni, no necesariamente por ser la parte de desarrollo todo es codificado, porque precisamente eh, Salesforce pues, nos permite hacer desarrollos de forma mixta y la idea es que se aprenda a hacer siempre un desarrollo de forma mixta. Digamos que es muy raro, pues se puede hacer también, pero es muy raro hacer pe- un desarrollo completamente desde cero, solamente desarrollando. Se puede hacer, pero la idea es utilizar funcionalidades que ya existen en vez de sobreescribir todo lo que ya existe. Y desde el código creo que uno puede crear campos, pero nuevamente sería lo mismo, es decir, voy a ver. No sé cuál trabajo ya. Factura. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que hice fue, actualice todo lo del objeto factura y acá va a estar el campo número de objetos. Este XML representa un master detail eh, con respecto al objeto, a los objetos nuevos. En este caso, pues este sí es este es el campo fórmula que yo creé y acá en objeto nuevo va a estar el master detail, perdón, ya que está master detail, tipo master detail. Sin embargo, pues eh, uno no se aprende este XML, uno simplemente pues sabe que acá uno puede exportar metadatos y demás y meterlo todo al package.xml y demás, pero digamos que no hace tanto sentido uno ponerse a crear esto, al menos que ya tenga algo completamente configurado, exporta todos los metadatos y los vuelve a importar en una instancia desde cero. Eso como tal, pero ya acá sería acá clic derecho, crear nuevo campo, no es algo que se pueda hacer. Eso sí se haría directamente desde acá y pues es más amigable desde la interfaz como tal. Eh, como dice acá, es decir, también las vistas deben ser desde los page layouts y el Lightning App Builder, no desde el código. Sí, pues digamos que la idea es que pongan la vista que deseen poner, la pueden poner directamente acá en el page layout del objeto. O también si quieren, pues hacer una página personalizada, pero no es necesario. Digamos que no habría necesidad, al menos que lo deseen. Y la pregunta de Miguel en cuanto al handler, les voy a
les voy a mostrar más o menos a lo que se refiere. Yo sé que igual Giovanni las está respondiendo, pero para que igual queden en la grabación. El handler es una de las prácticas que se recomiendan de desarrollar triggers. Entonces, les muestro nuevamente dónde está ese mandamiento. Este acá. Entonces, este es un trigger sobre el objeto cuenta y lo que necesitamos hacer es una lógica metida dentro del trigger, como en este caso, por ejemplo. Esto es una mala práctica, meterlo directamente en el mismo archivo. Lo que se debería hacer es poner solamente que llame un método en una clase específica, ya sea un método estático, y acá simplemente tener el trigger handler, a eso se refiere Marcela con el handler. Entonces, uno por cada objeto debería tener un solo trigger y un solo handler. Entonces, por ejemplo, no sé, facturas, trigger sobre el objeto facturas, debería llamar una clase que se llame facturas trigger handler en donde se maneje toda la lógica. Acá solamente uno debería llamar un método y ya, no es necesario hacer más cosas. Ok. Listo, en cuanto a la duda que se debe hacer de la relación que se debe hacer es objeto de factura, producto y contacto, pues digamos que ya es parte de lo que ustedes deseen plantear, pero para que se sepa, pues digamos que la factura debe estar relacionada con el contacto y los productos deben estar relacionados con la factura. Así es como debe funcionar. Y en cuanto a la pregunta de Eric de si uno puede crear un flujo de pantalla para la factura y hay que agregar un botón para añadir más los productos, en cuanto al flujo de pantalla, uno puede, digamos que llenar ciertos campos, pero no recuerdo si uno podía agregar dinámicamente campos a una lista. Digamos que se podría, mm, pero como yo lo veo, por ejemplo, sería un flujo en el que se me abre una pantalla y aparecen, no, sí se podría. Creo que yo puedo tener selecciones múltiples, un campo en el flujo de pantalla que sería un campo de selección múltiple, en el que me permitiría entonces, yo tengo tal campo, búsqueme todos un campo de lista que se llena con todos los productos disponibles y todos esos productos que se seleccionen se pasen después a una factura. Digamos que se podría de esa manera. Si desean intentarlo, pues se puede también directamente, si lo quieren hacer como un flujo. Y sería una solución interesante si lo hacen por ahí. Aunque no es obligatorio, pero se puede. Y en cuanto a la siguiente, que es pues, agregar las validaciones, trigger, mostrar los resúmenes, todo esto, sí, digamos que la idea es que vamos a evaluar, pues van a ser triggers, pues ojalá uso de mejores prácticas, qué campos personalizados se crearon, qué objetos personalizados se crearon, qué fórmulas se crearon o reglas de validación también, en ese caso. Eso es lo que estaremos evaluando. En general, una parte, digamos que incipiente de lo que se ha visto. Ya más adelante sí vamos a complementar sobre ese mismo proyecto.
Y efectivamente, pues como dice Miguel, sí, pero no. Es decir, acá en el trigger nosotros ni siquiera evaluamos la condición. Es decir, nosotros llamamos un método y acá en este método yo, por ejemplo, puedo tener un si pasa tal cosa, llame a tal otro método. Si pasa tal cosa, llame a tal otro método. Pero la recomendación pues, de Salesforce es ni siquiera poner acá un if else, al menos que sea sobre el trigger como tal. Me explico. Em, Creo que se lo tengo acá. Lo voy a hacer un ejemplo. Acá más bien. Este no es. Listo. Sobre el trigger. Turururu, triggers. Trigger contacto. Voy a poner este de trigger contacto. Digamos que la única lógica que se debería manejar acá es todo lo que tenga que ver con esta clase que está acá siempre que se ejecuta un trigger. Entonces, por ejemplo, lo único que sería hacer es if trigger punto is after. Y acá llamar al trigger handler. Pero no manejar lógica más allá de eso. Eso es como lo máximo que uno debería hacer. Ya acá otro if trigger punto is update. Nuevamente. Y así. Pero esto es lo único que uno debería manejar como tal en el trigger. Digamos que ya las condiciones eh, del contexto como tal, como si es que esto es un insert, si esto es un update, si esto es un delete. Eso se puede manejar acá directamente. Pero de ahí en adelante, el resto de la lógica toda se maneja en la clase del handler. En cuanto a la pregunta de Marco de la idea de negocio de crear una licorera que vende licores por descuento de acuerdo a pues, varios parámetros de la compra, sí, son libres de elegir el escenario. Sí, efectivamente. Digamos que todo mientras se adecue a un modelo en el que un contacto o un cliente tendría una factura asociada. Sí, pueden poner los porcentajes de descuento que deseen. Nosotros estamos subiendo por lo general estas sesiones el mismo día, el día siguiente o pues al cabo de ya 2 días. Si desean, entonces lo subimos el día de mañana para que puedan verlo.
En caso de que no lo tengan, pues sí que se les ha mandado, pero igual por si acaso les mando el link del canal de YouTube del semillero. Y en cuanto a los archivos que se deben mandar, pues digamos que sean los de todos los metadatos que se crearon. Es decir, si crearon un objeto, pues pongan el objeto. Si crearon una clase, la clase. Y si crearon el trigger, pues el trigger. Digamos que todo esté en esta carpeta fuente y al final simplemente pues sobre la carpeta grande en la que se contiene el proyecto, eh, crear un comprimido. Digamos que ya directamente solamente un comprimido sobre eso. Eh, sí, la extensión, digamos que está en la capacidad de importar lo que uno le diga. Es decir, si yo le puse acá en el package.xml que me traiga esto, va a traer esto, tal cual. Todo lo que yo haya escogido acá. Pero no es como que yo acá todo lo que ponga en esta carpeta también lo vaya a subir, ¿no? Digamos que en ese sentido yo tengo que entrar acá a escoger los componentes de los metadatos, y la estructura pues sí la genera sola. Digamos que, por ejemplo, yo en este momento este objeto personalizado ni siquiera lo puse acá en el XML. Sin embargo, pues lo tengo eh, en mi ruta del proyecto. Entonces, con que esté acá en su ruta del proyecto, no hay problema. Digamos que ya lo que les toca pues es entrar, digamos, pueden hacerlo si quieren cuando acaben de entrar acá, listo, vamos a ver qué fue lo que yo creé. Entonces una clase de Apex, los triggers, acá debe estar los campos personalizados, entonces acá debería estar, bueno, acá están todos los personalizados sobre objetos de Salesforce. De ahí en adelante, pues deben estar inclusive las reglas de validación que se hayan creado. En caso de que hayan creado una, debe estar al lado de Validation Rule. Validation Rule. Y ya simplemente entran acá, seleccionan todos los campos, actualizan el package.xml, clic derecho, retrieve, y ahí ya esto se genera solo. Ya. Mientras que hayan puesto acá todo lo que necesitan, en su carpeta ya se va a reflejar los objetos, clases, triggers y demás. La idea es que sean objetos relacionados como tal, como para que sea un poquito más realista en cuanto a que pues un producto no solamente va a ser un campo de un nombre, sino que pues un producto puede ya tener eh, varias características. Entonces sí, la idea es que sea un objeto relacionado con otro, en ese caso entre productos y facturas. Depende de las opciones, entonces toda esta ruta de objetos y demás, si todo esto ya queda habilitado, cuando uno pone clic derecho y crear nueva clase, sí. Cuando uno pone clic derecho y crear nuevo trigger, sí, eso ya queda
configurado, pues en cuanto uno ya tenga las extensiones. Obviamente antes de eso, pues toca haber instalado Visual Studio, Node, el cliente de Salesforce para consola. Creo que también exige un entorno de Java en el computador para que también compile, para que también funcionen las extensiones. Y ya después de eso, la parte del package.xml de esta parte de acá sí es con una extensión personalizada que no viene con todas, que se llama, otra vez, ¿dónde está? Bueno, la que mandé al principio, este, Salesforce Package XML Generator. Esta es la que les permite a ustedes desde esta ruta, manifest package.xml, eh, actualizar, descargar o inclusive yo acá puedo hacer deploy también, como todo lo que tenga acá, todo lo que tenga acá en el package.xml, hacerle deploy a la instancia. Bueno, como tal, esta de descargar y exportar metadatos o pues este formato en XML es con este paquete acá. Por acá nos recuerda Marcela que el proyecto hay que enviarlo al correo de Salesforce, el comprimido, y a más tardar el 27 de diciembre, para que lo tengan en cuenta, por favor. Y recuerden por favor enviar la asistencia. Les voy a enviar de nuevo el enlace para los que de pronto no han llenado la asistencia. La llenen por favor.
En cuanto a cómo subiría el page layout a Visual Studio Code, no sé si se refieren a cómo pues bajarlo acá. Esos están en esta carpeta y acá debe haber alguna opción para seleccionarlo. Solamente que no me acuerdo si está como page layout o como que, pero uno lo puede buscar acá. Layout. Bien. Entonces acá en layout me van a aparecer apenas cargue, que esto primero carga qué metadatos se encuentra. Em, yo puedo ver acá el que creo para factura y para el objeto personalizado. Update package.xml. Hola, perdón, me traicionó un poquito el portátil acá. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, Nicolás. Para responderle a, bueno, a José Caro, de pronto que nos explique un poquito más el escenario porque no, pues no entiendo bien a qué se refiere. A Jorge Espinosa, lo que pasa es que el producto es mejor que sea un objeto personalizado, ya que el objeto standard product no permite hacer esa relación master y tail, porque el objeto product pues es estándar y tiene unas restricciones para manejarlo precisamente como un producto. Entonces no permite realizar esa relación master y tail.
Creo que la próxima sesión ya es en enero. De todos modos voy a revisar aquí en el calendario. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Marcelo, la escuchamos. La próxima sesión estaba agendada de forma ordinaria para el 4 de enero, sin embargo, recuerden que esta va a ser trasladada para el 5 de enero. En los siguientes días recibirán el agendamiento para esa sesión. Ah, bueno, Marcelo, muchas gracias. Perfecto. Para complementar un poco lo que les decía hace un momento Nicolás respecto al comportamiento del objeto estándar producto, si desean utilizar ese objeto para el proyecto pueden hacerlo, pero la relación allí no sería master detail, sino simplemente una relación de búsqueda. Y pueden complementar entonces con reglas de validación o con obligatoriedad a través del formato de página o page layout para que no se pueda crear un detalle de factura sin la respectiva relación hacia el registro, perdón, hacia el objeto producto. De igual manera, no es obligatorio que utilicen este objeto estándar. Si desean crear un objeto personalizado, producto, y utilizarlo en una relación master detail, pueden hacerlo también. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta. Bueno,
entonces, no siendo así, yo creo que podemos ya dar por terminada la sesión de hoy. De todos modos, recuerden que pueden enviar las preguntas al correo de salesforce@heinson.com.co, que en los momentos que tengamos disponibles responderemos. Muchas gracias a todos. Esperamos que pasen una feliz Navidad. Y entonces ya hasta la próxima sesión, que es en diciembre, nos decía Marcela, en enero, nos decía Marcela que está para el 5 de enero.